Va. Buenas noches, Magíster Verónica. En esta oportunidad, los alumnos de la asignatura de Geología vamos a exponer el tema de tiempo geológico. Bien, este tema es un tanto interesante porque nos permite entender cómo ha cambiado la Tierra a lo largo de millones de años. Como una breve introducción, vamos a tocar y abordar el tema que nos ha tocado exponer. El tiempo geológico constituye la base para estudiar los procesos naturales que dieron origen a los continentes, océanos, montañas y seres vivos. A través del análisis de las rocas, los fósiles y las capas sedimentarias, la geología ha permitido reconstruir los acontecimientos más importantes en la historia del planeta. El presente informe tiene como objetivo explicar el concepto, la importancia, los métodos de medición y del tiempo geológico, resaltando su papel en la comprensión de la evaluación de la Tierra y de la vida. Como algunos conceptos dentro del desarrollo, abordando el tema, vamos a hablar un poco del concepto del tiempo geológico. El tiempo geológico se define como la escala temporal que abarca todos los acontecimientos ocurridos desde la formación de la Tierra hasta el presente. Representa una herramienta conceptual utilizada por la geología para ordenar cronológicamente todos los procesos naturales y acontecimientos que han dado origen a nuestro planeta. Por otro lado, esta escala permite ubicar los eventos geológicos, la formación de las montañas, la deriva de los continentes o las extinciones masivas, como por ejemplo la extinción de los dinosaurios. La comprensión del tiempo geológico fue posible gracias a los avances de la estratigrafía, que estudia la disposición de las capas de rocas y de la dotación radiométrica, que permite establecer edades absolutas mediante la desintegración de isótopos radiactivos. Bien, también dentro del desarrollo vamos a abordar el tema de formación de la Tierra y el inicio del tiempo geológico. Bien, los estudios científicos indican que la Tierra se formó hace unos 4.600 millones de años a partir de una nube de gas y polvo originada por la explosión de una supernova. Durante los primeros cientos de millones de años, el planeta era una masa incandescente de roca fundida, que al enfriarse dio lugar a una corteza terrestre, que es lo que hoy conocemos como nuestro planeta Tierra. El inicio del tiempo geológico coincide con la consolidación de la corteza y el comienzo de los procesos geodinámicos. Este primer intervalo, conocido como precámbrico, ocupa casi el 88% de la historia total de nuestro planeta. A continuación voy a dar pase a mi compañero Yeltsin, que les va a hablar el siguiente tema. Bien, docente, compañeros, buenas noches. Tenemos lo que es la escala del tiempo geológico. Como una breve introducción, tenemos una escala en el tiempo. Esta organiza, ¿no?, durante la historia terrestre en eones, en eras, periodos, épocas y edades. En ese orden decreciente de esta magnitud temporal, esta división ha sido establecida por la Comisión Internacional de Estratigrafía, que es la ICS, y se actualiza constantemente con nuevos hallazgos que se someten, ¿no?, científicamente. Bien, tenemos 4 diferentes eones. Uno de ellos es el eón jádico. Tiene una duración de 4.600 a 4.000 millones de años hacia atrás, o sea, en el tiempo pasado. De esta manera, su característica principal es
que se forma la Tierra y la Luna. Entonces, esta superficie es una superficie muy caliente, en la que tenemos a los volcanes, es una superficie volcánica. En esta superficie es donde no hay vida, ¿no? Donde los seres humanos no pueden vivir porque es demasiada calor que no podemos soportar. También por otro lado tenemos lo que es el eón arcaico. Es de los 4.000 a los 2.500 millones de años. Se formaron los primeros continentes en esta y surgieron las primeras formas de vida, tanto unicelulares en los océanos. También se forman de una apariencia en que las primeras vidas es de unicelular, ¿no? Lo que viene a ser las bacterias. Y tenemos también la atmósfera, que carecía del oxígeno libre. Bien, a continuación tenemos el eón proterozoico. Este comprende de los 2.500 a los 541 millones de años hacia atrás. Se ha estabilizado la corteza, donde ya apareció lo que es el oxígeno libre en la atmósfera. Y también se desarrollaron, ¿no?, los organismos multicelulares. De esta manera aumentó el oxígeno en nuestra atmósfera. También surgieron los primeros organismos pluricelulares. Y como último tenemos el eón fanerozoico. Este ya es de 541 millones de años hacia atrás, hasta la actualidad. Aquí tenemos lo que es la vida visible, en la que ya abarca las eras de la paleozoica, mesozoica y cenozoica. También tenemos, en esta aparecen todo lo que es los animales, vertebrados, las plantas, dinosaurios, los mamíferos y finalmente nosotros, los seres humanos. En resumen, los eones son divisiones más grandes del tiempo geológico que tenemos. Cada eón contiene eras, ¿no?, que ya les había explicado, que a su vez se dividen en periodos, en sus épocas y también en edades. Y todo esto es la evolución de nuestra Tierra y la vida desde su formación hasta el día de hoy. Bien, como segundo punto tenemos la era del eón fanerozoico. En esta ya se divide en tres grandes eras, ¿no? Una es la era paleozoica, que es de 541 hasta 252 millones de años hacia atrás. En este periodo ha sido un periodo intenso de una evolución biológica en la que surgieron lo que es los peces, los anfibios, los reptiles, todos los animales que viven bajo el agua, y también las plantas terrestres, y al finalizar terminó con la gran extinción del Pérmico, la más severa registrada que ha sido. Esto significa que en la vida antigua se había producido una explosión cámbrica, con una diversificación de vida marina. Es entonces cuando surgen ya los primeros peces, todo, como ya les había mencionado. La otra era que tenemos es la era mesozoica, la que comprende de los 252 hasta los 66 millones de años. Esta es conocida como la era de los dinosaurios, ¿no? Más antes ya teníamos un poco de contexto sobre esto. A esto se fragmenta el supercontinente Pangea y la aparición de las primeras aves y los mamíferos, ya finalizando con la extinción, ¿no?, que conocemos todos nosotros, con la extinción de los dinosaurios. Esto significa, este es en la vida media que tenemos, es la era de los dinosaurios, donde aparecen estos llamados reptiles gigantes, ¿no?, que tenemos. También había aves, tanto mamíferos, primitivos. A continuación tenemos lo que es la era cenozoica. Esta ya comprende desde los 76 millones de años hasta la actualidad. Esta ya predomina desde los mamíferos, desde las aves. También se desarrollaron los continentes en la era actual, ¿no? Apareció el ser humano hace aproximadamente 2.6 millones de años. Es donde ya aparecemos los primeros seres humanos.
¿Qué significa en esta era? Es que los recientes mamíferos que también, ¿no? Aves dominaron la Tierra, desarrollaron grandes recreaciones, ¿no? Como son los primates, el primer ser humano que es una apariencia al mono, al simio. De ahí ya surge lo que es el ser humano. De ahí se formaron también las montañas actuales y suceden las grandes glaciaciones que tenemos. En resumen, lo que es la paleozoico es una vida antigua, lo que se trata de los animales marinos, los animales terrestres, ¿no? Como tenemos. Lo mesozoico es exclusivamente la era de los dinosaurios, desde la aparición de los dinosaurios hasta la extinción de estos reptiles gigantes. Y lo cenozoico es la era de los mamíferos hasta la era de los humanos que hasta la actualidad conocemos. Gracias. A continuación doy el pase a mi compañero. Compañeros, sí, docente, buenas noches. Hoy les voy a hablar sobre los métodos de medición del tiempo geológico. El tiempo geológico es una escala que los geólogos se usan para poder ordenar algunos eventos de la historia de la Tierra, ya puedan ser formación de rocas, apariciones de vidas o algunos movimientos tectónicos. Y para medirlo, lo que se emplea son dos métodos. Uno de ellos es la datación relativa, que consiste en cómo determinar en cómo ocurrieron algunos hechos geológicos, pero no necesariamente tenerlo de forma exacta. Pueden determinar qué evento geológico es más antiguo y uno que es, sobre uno que es un poco más joven. Algunos principios básicos que son, uno de ellos es la superposición de estratos, que se refiere a una secuencia de estratos no perturbados, en la cual las capas más antiguas están en el fondo y las capas más jóvenes se encuentran en la parte de arriba. El otro es la horizontalidad original, que trata sobre los estratos, cómo se depositan. Si están inclinados, doblados, pueden ser por procesos posteriores o también si son originalmente están en una posición horizontal. Otro sería la sucesión faunística, donde los fósiles permiten identificar o correlacionarlo con algunos estratos que tengan la misma edad y los permite correlacionar en capas de diferentes lugares. Un ejemplo sería, digamos, si hay una capa de arenisca que está sobre una capa de caliza y llega a contener algunos fósiles, se puede llegar a afirmar que la arenisca es un poco más joven, aunque no se llegue a saber cuánto tiempo o cuántos años llega a tener. ¿No? Eso sería en cuanto a la datación relativa. La datación absoluta, consiste en determinar de manera exacta la cantidad de años que tenga ya sea el fósil, ¿no? Y se basa principalmente en el decaimiento reactivo de algunos elementos químicos. Se usa como base los elementos químicos. Y algunos de ellos son como el uranio, el potasio, el carbono, que digamos no se desintegran a una tasa constante o predecible. El uranio y el plomo se utilizan mayormente para rocas ígneas muy antiguas. El potasio y el argón se usan para rocas volcánicas y minerales, ya sean cristalinos. El carbono 14 son para permitir fechar algunos restos orgánicos casi recientes. También hay algunos métodos que son la termoluminiscencia o el paleomagnetismo, que son algunos métodos complementarios para materiales un poco más jóvenes.
Esos serían los dos métodos que usan para los geólogos para determinar lo que son los métodos de medición del tiempo geológico. A continuación le paso el pase a mi compañero. Docente, buenas noches. En esta diapositiva podemos mostrar lo que es la tabla del tiempo geológico y los elementos clave. El tiempo geológico que divide la historia de la Tierra en grandes etapas llamadas, ¿no?, eones, eras y periodos. Cada una de ellas representa cambios importantes en el planeta y en los seres vivos. Por ejemplo, en la era precámbrica, o conocida también como arcaico, proterozoico, está lo que es la etapa más antigua, ¿no?, cuando se forma la corteza terrestre, los océanos, la atmósfera. También es aquí donde aparece la primera vida unicelular, como las bacterias, las algas, y fue el inicio de todo lo que existe hoy en la Tierra. En la era paleozoico, o cámbrico o pérmico, en esta etapa aparecen lo que son los organismos complejos y los primeros vertebrados. Vertebrados llamamos, ¿no?, los animales que tienen columna vertebral. También surgen lo que es los bosques, las plantas terrestres, y al final de esta era ocurre lo que es la gran extinción que acaba con muchas especies. En la era mesozoico, o conocida como Triásico o Cretácico, es conocida como la era de los dinosaurios. Durante este tiempo, los continentes empiezan a separarse, ¿no? Y aparecen las primeras aves y los mamíferos. Y esta era termina también con la extinción de los dinosaurios. Ahora pasamos a lo que es a la era cenozoico, o conocida como paleógeno o cuaternario. En esta era se desarrollan los mamíferos, las aves, ocurren varias glaciaciones y finalmente aparece lo que es el ser humano. Y esta era es en la que actualmente estamos hoy en día, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. La importancia del tiempo geológico. El tiempo geológico es la manera en que los científicos dividen, ¿no?, la historia de la Tierra en grandes etapas para estudiar su evolución. Conocer es muy importante porque nos permite entender cómo ha cambiado el planeta a lo largo de miles de millones de años. Tenemos acá 5 importancias. Primero es comprender, ¿no?, la evolución del planeta y la vida gracias al tiempo geológico. Gracias al tiempo geológico sabemos cómo se formó la Tierra, cómo aparecen los primeros seres vivos, cómo evolucionaron hasta llegar a las especies actuales, incluido el ser humano. 2. Identificar recursos naturales, el estudio de las capas geológicas ayuda a descubrir dónde se formaron minerales, petróleo o carbón, porque cada recurso que se originó en un ambiente y época está determinado, ¿no?, mediante estas capas. 3. La importancia de estudiar los cambios climáticos, analizar las eras geológicas, permite conocer cómo va variando el clima de la Tierra. Por ejemplo, las glaciaciones, ¿no?, que durante muchos años han estado reduciendo, ¿no?, su tamaño en las montañas. Y como estos cambios, también podemos conocer cómo estos cambios afectan a los ecosistemas y a las especies. 4.
podemos comprender la escala del tiempo natural. Nos muestra que los procesos naturales, como la formación de montañas o continentes, tardan millones de años, ¿no?, en formarse, mientras que la vida humana es muy corta en comparación. Esto nos ayuda a valorar la historia del planeta y nuestro papel que nosotros tenemos en él. Y por último es predecir, ¿no?, predecir fenómenos geológicos. Al conocer, por ejemplo, los terremotos, erupciones o la formación de montañas en el pasado, los científicos pueden entender mejor cómo, ¿no?, cómo suceden las cosas y por qué se producen estos fenómenos en la actualidad. Bueno, gracias. Podemos pasar a la siguiente diapositiva con mi compañero. Buenas noches y finalmente la expresión de toda las conclusiones. El tiempo geológico es marca del tierra del valor a los pasados en eventos mayores como extinción masiva, formación de continentes, la evolución de la vida. Su expresión revela que como primer la Tierra es relativamente antigua, aproximadamente unos 4.540 de años, un lapso de tiempo casi inimaginable a la escala humana. Dos. Los cambios geológicos son graduales pero constantes. Con el estudio actual de la información se busca como más paso de errores o grandes evoluciones dadas que han predefinido el curso de la vida. Como la conclusión de la vida es una de las formas espaciales de la organismos hasta la cuenta de la biodiversidad actual, con extinciones masivas que actuaron como procesos evolutivos. Para la comprensión de ese ciclo es la clave del pasado. Los procesos geológicos que observamos hoy van desde la erosión, el vulcanismo, la sedimentación. Nos ayudan a interpretar lo que son las rocas antiguas. Y me enseña el tiempo geológico nos enseña que nuestro planeta es un sistema dinámico y en constante cambio, y que la especie humana fue solo un instante fugaz en esta vasta historia. Como conclusión final, el estudio del tiempo geológico nos humilla a mostrarnos nuestro lugar en la historia del planeta, pero también nos empodera. Nos provee del contexto profundo y necesario para entender no solo de dónde venimos, sino también los procesos dinámicos que nos moldearán el futuro de nuestro planeta. Mucho después de que nuestra especie haya desaparecido. Esta es la narrativa más grande jamás contada. Muchas gracias.